Saludos amigos y amigas. Continuamos en este mes de la familia, mes de la iglesia doméstica, del santuario de la vida, de esa célula tan importante para la iglesia, para la sociedad y para el mundo. Continuamos meditando la reflexión de este domingo, de este día 10 de noviembre, donde el culto verdadero es entregar la vida. Hoy, en la primera lectura del libro de los Reyes, en el capítulo 17, del 10 al 16, Dios está presente en todos los seres humanos, preferentemente en lo que lo necesitan. La lectura de hoy vemos el gran profeta Isaías, el profeta venerado por la tradición de Israel, el que se esperaba para la llegada del Mesías y abrirle el camino. El profeta Elías lucha contra los falsos dioses y los cultos cananeos que había en el territorio de Israel. El marco en que aparece este relato de hoy es una sequía que está a punto de matar de hambre a los habitantes de aquel pueblo. Lo curioso de todo ello es que aquí el profeta anuncia el fin de esta sequía, pero no precisamente en territorio del pueblo elegido, sino en Fenicia, en Sidón, en una aldea llamada Sarepta, donde una viuda apenas puede atender la petición del profeta, que se vale de este signo para anunciar que Dios hará que no falte el pan y el aceite, porque vendrá la lluvia y habrá trigo y el olivo dará su fruto. Esta escena podemos recordarlo en la que Lucas, el capítulo 4, verso del 14 al 30, ha elegido como paradigma para defender la libertad de la gracia de Dios que llega a todos los hombres y a todos los pueblos. En la famosa escena de Nazaret, Elías, en vez de hacer este signo en territorio del pueblo de la alianza, es a una viuda. La viuda representaba a los pobres, a los necesitados, a los atribulados, a los pobres de Yahvé, a la que le llega esta gracia. El profeta pide pan que la mujer está a punto de hacer para ella y su hijo, aunque cree que no sobrevivirán. ¿Le pide el profeta un imposible? Todo es un simbolismo de relato para poner de manifiesto que Dios no abandonará a sus hijos. Con ello, el relato de hoy quiere poner de manifiesto que los pobres siempre son más generosos para compartir lo que gozan de todo. La lectura segunda de la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 24 al 28, el sacrificio de nuestra misma vida. La segunda lectura de hoy prosigue con la teología del sacerdocio de Cristo, que es primordial en esta carta. En esta lectura se subraya, más que en ningún otro momento, la diferencia entre lo que hace Cristo como sacerdote y el papel del sacerdocio de la antigua alianza. El texto está construido con una serie de elementos de contraste entre lo antiguo y lo nuevo, el tipo y el antitipo, para resaltar la originalidad de la acción de Cristo en su misión sacerdotal de borrar el pecado del mundo. El que Cristo pudiera entrar en la intimidad de Dios, el santuario celeste, con su propia vida y no con sangre ajena de los sacrificios de animales, es un valor imperecedero. Ello pone de manifiesto que lo que Dios quiere es el corazón del hombre, ya que Cristo le ha ofrecido su vida a Dios de una vez para siempre. Ya no es necesario los sacrificios de animales,
porque no valen para nada. Si tiene valor concepto de sacrificio y todo lo que ello significa, es porque apunta a una entrega de la vida y de la existencia a Dios y a los hermanos. Esta forma de hablar, que en cierta manera no se desprende de un lenguaje ritual, demanda la abolición del pecado. Eso no es querer decir que el pecado no siga existiendo y apoderándose del corazón de algunos humanos. Pero el pecado no ha de triunfar sobre este mundo, no sobre el corazón del hombre. El mal está vencido en ese acto de amor de Cristo. Este mundo se consumirá un día y entonces el pecado habrá desaparecido. Pero mientras vivimos y en este mundo, aunque sea débil, tenemos la fuerza de Cristo para vencer el pecado. Esta es una exhortación para vivir el misterio de la gracia que Cristo nos ha ganado. Y el Evangelio de hoy, seguimos leyendo en el ciclo B a Marcos, ahora en el capítulo 12, el 36 al 44. La religión sin fe no es verdadera. Marcos, ante del discurso escatológico y de la pasión que más adelante nos narrará, nos ofrece una escena que está cargada de simbolismo. Se retoma en cierta forma el papel de la viuda y el profeta Elías, como en el texto de Primera de Reyes 17:10. Las palabras contra los escribas que buscan los primeros puestos y más cosas es probablemente una advertencia independiente, pero que se entiende en nuestro texto con la narración que describe la acción de la viuda. Jesús en el templo está mirando a las personas que llegan para dar culto a Dios. A Jerusalén llegaban peregrinos de todo el mundo, judíos piadosos, pudientes de la cuenca del Mediterráneo, que contribuían a la grandeza de Jerusalén, de su templo y del culto majestuoso que allí se ofrecía. Siempre se ha pensado que el culto debe ser impresionante e imperecedero. ¿Está Jesús a favor o en contra del culto? Esta pregunta puede parecer hoy capciosa, pero la verdad es que debemos responder con inteligencia y sabiduría. No está Jesús en contra. El culto como expresión o manifestación de la religión, pero también es verdad que no hace del culto en el templo un paradigma irrenunciable. Jesús respeta y analiza y saca las consecuencias de todo ello. No dice a la mujer que se vaya a su casa, porque todo aquello es mentira. No era mentira lo que ella vivía, sino lo que vivían los prestigiosos de la religión, que no eran capaces de ver y observar lo que él hizo en aquella mañana y enseñó a los suyos con una lección de verdadera religión y culto. Si nos fijamos, Jesús está proponiendo el culto de la vida, del corazón, ya que aquella viuda pobre ha echado en el arca del tesoro lo que necesitaba para vivir. Ella está convencida, porque así se lo habían enseñado, que aquello era para dar culto a Dios y entregar todo lo que tiene. Es, si queremos, un caso límite con todo el simbolismo y la realidad de lo que ciertas personas hacen y sienten de verdad. Lo interesante es la mirada de Jesús para distraer la atención de todo el elemento que hay en el templo, del culto, de los vendedores, de los arrogantes escribas que buscan allí su papel. Esa mirada de Jesús va más allá de una religión vacía y sin sentido. Va más allá de un culto sin corazón o de una religión sin fe que es tan frecuente, sobre todo en nuestros días, donde la gente dice creer, pero no quiere comprometerse y cree que la religión, que la fe, no debe ser más que opcional y que mental. Esa es pues la interpretación que Jesús hace a sus discípulos. Los demás echan de lo que les sobra, pero la vida
la vida se la preservan para ellos. La viuda pobre entrega aquella moneda, su vida misma. Ese es el verdadero culto que a Dios le agrada, el templo de la vida en el servicio a los demás. Sucede pues que la viuda, con todo lo que esto significa en la Biblia, ofrece una religión con fe, con confianza en Dios. Y solo Jesús en aquel momento es capaz de sentir como ella y de tener su mirada penetrante vigilancia de lo que la religión sin fe, de un peligro que siempre nos acecha, que tiene muchos adeptos a semejanza de los escribas, que buscan y explotan a los débiles, precisamente por una religión mal vivida e interpretada. Jesús ha leído la vida de aquella pobre mujer y desde esa vida en una pocas monedas ha dejado que lleve adelante su religión porque estaba impregnada de fe en Dios. Ojalá que nosotros podamos compartir nuestra vida, nuestra existencia en familia, en comunidad, en la oración y podamos poner a Dios en el centro y a nuestro prójimo también de manera colateral para servir a Dios y servir al prójimo, entregando plenamente nuestra vida, nuestra existencia. Feliz semana para todos.